Que no nos detenga el agua, hermano, ni los malos tiempos. Vamos a orar hoy para empezar este servicio. Bueno, pero antes vamos a ir a las Escrituras, al Evangelio de Juan. Hoy seguimos con la serie del Evangelio de Juan, capítulo 2. Y hoy vamos a estar viendo sobre las bodas de Caná. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el 6 vamos a estar leyendo. ¿Lo tiene? Dice, aquí hay Biblias. Dice Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que ellos os digan. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy una vez más, Señor, en este hermoso día que nos has dado, Señor, Padre de lluvia, Señor, Padre, te ha placido traernos tú a nosotros, Señor. Has puesto en nuestro corazón, Padre, el estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, que hoy habla a nuestras vidas, Señor. Transforma, Señor, redarbúyenos, Espíritu Santo, y cámbianos con tu palabra, Señor, que es poderosa y eficaz para cambiar las vidas, Padre. Tu palabra dice, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Ellas siguen vivas para cambiar y transformar, Señor, la vida de las personas. Hoy muéstranos, Señor, que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, Señor. Ayúdanos a la luz de la Escritura a entender el papel que tiene María como, Señor, tu madre, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no es, Señor, como nos enseña la Iglesia Católica, Señor, que ella es la Madre de Dios, la intercesora, sino, Señor, eres tú el único mediador entre Dios y los hombres. Señor, te ponemos todo en tus manos, Señor. Toma el control de este lugar. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Las bodas de Caná. Hermano, yo creí que este pasaje era un pasaje fácil, pero tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho trasfondo en el antiguo pacto, y bueno, historia, cultura. Y bueno, vamos ahora a estar hablando solamente la mitad de esta enseñanza. Y vamos al versículo 1. Después de que Jesús tomó a esos 4 discípulos, dice que al tercer día se celebraba una boda en Caná de Galilea. Amén. Dice la palabra del Señor que estaba ahí María. María ya estaba ahí en la boda de Caná. De donde estaba Jesús, ahí en la boda, estaban muy cerca. Se dice que de Galilea, donde vivía Jesús, amén, de Nazaret, bueno, ahí estaba muy cerca de ese lugar. Dice que Jesús celebró esa boda de Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos. Cuando se dice que María ya estaba ahí, los que estudian esto, se dice que María era tal vez amiga de la madre o del padre de la que se le iba a celebrar la boda. Se dice que a lo mejor eran familiares cercanos o amigos muy cercanos, para que ella estuviera ahí preparando la boda junto con los sirvientes y los que estaban liderando esa boda. Y bueno, Jesús también fue invitado. Al parecer era alguien pues muy cercano a la familia de Jesús. Amén. En estos pasajes veremos algo muy importante, hermano.
el primer milagro de Jesús que hizo fue en Caná de Galilea, así como lo registra Juan. Se dice que este fue el primer milagro que convirtió el agua en vino, y después de ahí fueron 7 más en todo lo que es, 12 milagros más en lo que es todo el Evangelio de Juan. Entonces, esto nos va a enseñar, hermano, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Hermano, desde el antiguo pacto nadie había hecho estos milagros y prodigios, solamente Jesús. Jesús transformó el agua en vino. Jesús le dio la vida a su amigo Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto, ya, hermano, ya apestaba, ya hería, dice la palabra del Señor. Jesús dio la vista a los ciegos, levantó a paralíticos. Y bueno, el Evangelio de Juan registra muchos más milagros como estos, también como el que Jesús alimenta a 5,000. No es el único que Jesús multiplica. En el Evangelio de Mateo vemos en una ocasión que multiplica comida para 5,000 y después a 4,000. Esto, hermano, nos debe enseñar que Jesús es el Mesías, es el Señor, porque nadie puede multiplicar algo para miles de personas, hermanos. Ayer que hacíamos las tortas y mis hermanos también ponían unos tacos, mi hermana ahí, fue muy difícil y es muy caro. Y bueno, hermano, imagínense, Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar a los niños y a las mujeres. Solamente Jesús hace esto, hermano. Solamente Jesús hace estos prodigios y milagros. Amén. Entonces creemos que Jesús y María eran muy cercanos a esta familia. María ayudó gratuitamente a esta familia, ya estaba ahí. Pero el objetivo de que Juan exponga estos milagros es el propósito de todo el Evangelio. En Juan 20:31 nos enseña que todo esto que Juan escribió en Juan 20:31, que el propósito de todo esto es que creamos, que seamos persuadidos y que crean en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida eterna. Este es el propósito de este libro, hermano. Que creas en todo lo que hizo Jesús, para que al creer tengas vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y es necesario, como quiera, que nos aprendamos este versículo, hermano. Juan 20:31 lo vamos a estar recitando continuamente en todo el Evangelio de Juan. Que es que creamos en las cosas que hizo Jesús, para que al creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Algo que nos enseña que las bodas en aquel tiempo, en aquella cultura, hermano, era de que invitaban a mucha gente. Amén. Al invitar a Jesús y a los discípulos de Jesús, aquel que estaba haciendo las invitaciones era alguien pues humilde, alguien como que le gusta tener su casa llena de invitados, y era muy común en aquellas ciudades pequeñas, hermano, en aquellas aldeas, que se invitara a todo el pueblo. Pero el problema aquí era que no estaban calculando la medida de comida que iba a ser para todos, y no estaban calculando el vino que iba a ser para todas las personas. En aquellos tiempos, la cultura, y yo creo que hasta ahorita, hermano, cuando haces una boda, una fiesta, y empieza a escasear la comida, o las cocas, o no sé, los tenedores, hermanos, lo que se van a recordar todas esas personas invitadas, lo único que van a recordar y van a hablar de ti es de que te faltó comida y es de que te faltó algo. Nunca van a hablar de lo bueno que estuvo la fiesta, del gasto, del sacrificio. Van a hablar de lo mal, a lo mejor que cosas que faltaron. Y era muy degradante para aquellas culturas que faltara algo. En aquellos tiempos las fiestas duraban 7 días. Imagínense, hermano, 7 días que tenías que tener, no sé, como 600, 700 litros de vino. Era muy caro costear eso. Tenías que tener pues muchas frutas, verduras, cosas, semillas, frutos secos para que estuvieran comiendo. Pero no se sabe
a qué tiempo de la fiesta se terminó. Posiblemente a la mitad, posiblemente 2 días antes. Pero esto era muy degradante. Y bueno, era considerado también como un insulto a los invitados que se terminara y no les pudieras convidar el vino o el agua o la comida. Entonces, estaban en una ciudad, hermano, bueno, que a lo mejor ya se había comprado todo el vino cercano que había alrededor para costear para tantas personas. Si ellos iban a comprar vino a otras ciudades lejanas, número uno, pues a lo mejor no tenían el dinero para ir a conseguir vino para tantas personas. Número dos, podían demorarse días para conseguir el vino, porque ya se lo habían gastado todo para la boda. Y sabemos que el vino pues tarda tiempo para prepararlo. Entonces, para solucionar esto solamente era un milagro que lo podía solucionar. Solamente Cristo podía solucionar esto, hermano, porque de otra manera pues no se iba a poder. Vayamos al versículo 2. Y también fue Jesús invitado con sus discípulos a la boda. Versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Recordemos que María ya estaba en la fiesta. Se dice que era muy cercana a la que estaba organizando, a la mamá de la casada o del casado. Y ella de alguna manera tenía la responsabilidad de ver por qué se había acabado el vino, de conseguir el vino. María siente, digamos, compasión, también vergüenza, comparte la vergüenza que iban a sentir sus amigos, la mayor vergüenza de su vida. Amén. ¿Y qué hace María, hermano? María acude a Jesús. Amén. Dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Hermanos, cualquier persona que tiene amor por las personas que van a sentir esa vergüenza, se unirían a ellos y buscaran la manera de buscar arreglar el problema. Yo creo que si aquí alguna vez hacemos una fiesta, una boda, y vemos que a la mitad se está acabando la coca o los refrescos, vamos a cooperarnos si amamos a la persona. Y bueno, vamos a correr a ir al Seven, al Oxxo, cualquier tiendita a costear para que no tengan vergüenza. O si no, va a ir a correr a comprar pizzas y se acabó la comida, hermano. En una ocasión, cuando yo me casaba, tenía que pagar los músicos que estaban ahí tocando para la música. Y bueno, se fue todo el dinero en comida, en la preparación, en cocas y todo eso. Y bueno, ya después empezaba a decirle a mi papá: oye, ya no tengo el dinero para pagar, y eran 3,000. Y bueno, ahí alguien organizó un juego para costear y era de que tenían que poner con un alfiler un dinero, un billete en mi saco o en el vestido de mi esposa. Y bueno, de alguna manera fue como nos ayudaron para pagar todo. Pero María sentía esa misma compasión por ellos. Yo creo que todos haríamos eso, hermano, pero recordemos que había personas invitadas que eran ajenas, que no eran familiares, que nomás eran pues conocidos de esa ciudad. Lo que era risas, festejos, vino, chistes, alegrías, se iba a convertir en murmuración y problemas. María de alguna manera le estaba diciendo a Jesús que arreglara el problema para que no se convirtiera en pleitos, que la gente no se levantara y se fuera molesta. O tal vez ella le estaba pidiendo pues un milagro. Las únicas personas en esa boda que sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era su madre y sus 4 discípulos que estaban ahí. Eran los únicos en saber esto. Por eso, o María le pedía que arreglara de alguna manera, que desviara la murmuración y que pues ayudaran todos, o que hiciera un milagro. Entonces, de alguna manera, el Señor también, hermanos, sabemos
su poder, que Él tenía todo planeado, su trascendencia para que ese momento se convirtiera en un milagro, para que sus discípulos creyeran que Él era el Mesías. Era algo que iba a servir como señal para que dijeran, este tiene que ser el Mesías, porque nadie ha multiplicado el vino. Hermanos, yo he visto la mano del Señor en muchas ocasiones. Ayer iba con personas que ya no tenían para pagar y que, hermano, el tener un paciente en el médico te acaba, hermano, todo tu patrimonio. Y personas que no tenían nada, pero ¿qué hacían esas personas? Hermano, primeramente iban y se arrodillaban ahí en algún lugar a solas y le pedían al Señor. En este momento del COVID que pasó, escuchaban muchos testimonios de hombres que pagaron más de $500,000 pesos sin ellos tener un trabajo fijo, que pagaron sin ellos desembolsar nada. Decía que tenían que pagar unas pastillas como de 7,000 pesos, un frasco de 3 pastillas, hermanos, y dice que les sobraban tantas porque tanto que oraba y se quebrantaba y no era creyente, no tenía la palabra, pero sabía en sí, tenía en su mente que tenía que clamar a Dios porque era la única manera. Hermano, el Señor abría puertas y bueno, el gobierno le costeaba esas pastillas, le costeaba esos lugares en el hospital, el oxígeno. Y lo he visto hasta en mi vida, hermano. Lo he visto que nunca el Señor nos ha dado lo suficiente para costear todo ello. Y bueno, Él es el único que abre las puertas, que pone en los corazones de las personas para que provean. Y bueno, hermano, hasta milagros, que aparezca, no sé, dinero, hermano. A veces no teníamos para comer y aparecía, hermano, 500 pesos en la secadora, aparecía, no sé, de manera sorprendente, le metía la mano a la bolsa y sacaba billetes. Y pues cuando las vacas ya estaban muy flacas, créanme que no dejamos ni un billete, pero aparecía. Y lo he escuchado de muchos hermanos que tienen esos milagros, hermano. Pero es el Señor, porque corremos a Él. Él es el único, el proveedor, hermano, que nos cuida en todo. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Creemos que el Padre tenía todo planeado, su trascendencia pudo acomodar todo, hermano, para que eso fuera un momento para que creyeran en Jesús, para que comenzara su ministerio de la mejor manera, hermano. Gloria a Dios. Versículo 4. Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí esto? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús le dijo, mujer. La palabra mujer, hermano, no es una ofensa, como se cree, o algunos dicen que lo dijo de una manera despectiva. No, hermano, mujer es una palabra que en aquella cultura, en aquel tiempo, era una manera de respeto hacia cualquier mujer. Entonces Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va esto y a mí? Pero no estaba ofendiéndola, sino que la estaba respetando. Entonces Jesús siempre cuidó de su mamá. Jesús siempre, hermano, hasta aún en el último momento la honró como ser el primogénito. Ella la cuidó. Nunca la ofendió, hermano. Ahí en Juan capítulo 19, versículo 26, nuevamente usa la expresión mujer. Dice Juan 19, 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que él estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Hermanos, aquí podemos ver nuevamente, Juan está narrando que estaba Jesús, amén, su madre, y Juan al discípulo que él amaba. Y cuando él estaba en la cruz, le dijo, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Podemos ver que hasta el último momento, él la honró y cuidó de ella. Siendo el primer hijo, él tenía la responsabilidad de cuidar de ella. Y estando en la cruz todavía la honró y puso a alguien, a un discípulo al que él más amaba, que él fuera como su hijo. Amén. Y nos enseña que
Él la honraba hasta el final, hermano. La cuidó siempre. Entonces, volvemos a ver esta expresión de mujer. En Juan capítulo 4, versículo 21, nuevamente vemos esta expresión cuando se dirige a la mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, solamente en espíritu y en verdad. Pero está usando esta palabra con respeto. Amén. En una ocasión también usa esta expresión con la mujer adúltera. En Juan capítulo 8, versículo 10, cuando están a punto de apedrear a aquella mujer adúltera, Jesús usa esta expresión de respeto. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Pues yo tampoco te condeno. Vete, tus pecados te son perdonados. Entonces, hermanos, el Señor usa este término para dirigirse a su madre con mucho respeto. Amén. Un dato curioso, hermano, que no vas a encontrar en la palabra Jesús diciéndole el concepto de madre. Solamente vas a encontrar el término mujer. Y algunos hacen referencia que, bueno, en Génesis, en capítulo 3, cuando le da la autoridad a la mujer, que dice que de su simiente se levantaría uno que aplastaría al enemigo. Una mujer, se usa también este término, que, bueno, esa sería María. Amén, la mujer que de su descendencia nacería uno que aplastaría pues al enemigo. Entonces, se cree que por eso se usa este término. Pero en ningún momento Él la descuidó ni la deshonró, hermano. Amén. Dice versículo 4, ¿qué nos va a mí y a ti esto? Amén. ¿Qué nos va a ti y a mí esto? Yo investigaba esta traducción y la buscaba y la comparaba con otras Biblias. Amén. Y la gente cree que Jesús aquí usa este término como si dijera: a mí qué me importa, mujer, y a ti también, esto no es de nuestra incumbencia. Pero yéndome a otras traducciones y al griego original, encontraba otros términos que me dejaban un poco más claro esto. En la Reina Valera 1909, y bueno, buscándolo en el griego, esta era la traducción que era más certera, y dice: y le dijo Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando escuchamos este término diferente, ¿qué tengo contigo, mujer?, es muy diferente, y vamos a entender esto muy diferente. Ya no se escucha como: ¿qué nos importa a nosotros? No es nuestro problema. Hermanos, claro que Jesús se importaba, tenía esa preocupación por el vino, porque iban a ser avergonzados pues esas personas. Pero yo creo, y lo interpreto de esta manera, que este es el concepto correcto, la interpretación correcta. Y dijo Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, como les decía, la primera traducción hace que los oyentes piensen que Jesús no les importa hacer un milagro. Y claro que sí, Jesús tenía eso en mente. Y bueno, nos puede llevar al error, pero bueno, no me haga mucho caso en esta cuestión. Pueden ser estos dos términos, pero yo creo esto, hermano: ¿qué tengo yo contigo? Les recomiendo una página que se llama Biblia Reference, que interpreta en el griego y nos ayuda mucho esta herramienta. Entonces, vamos a estar explicando este pasaje: ¿qué tengo yo contigo, mujer? María, la madre de Jesús, digamos que se estaba tomando el derecho de decirle a Jesús: tienes que hacer este milagro ya se tiene que hacer esto. Cuando María aún, bueno, hermano, ella no tenía el orden cronológico para que Jesús hiciera sus milagros. Jesús solamente hacía milagros cuando el Padre
le decía, cuando era voluntad del Padre. Jesús no decía nada contrario o no daba una enseñanza, sino se la daba el Padre. Él hablaba lo que el Padre le decía. Eran sus palabras. Hermanos, Jesús no hizo tantos, o no sanó a todas las personas porque no era la voluntad del Padre. Solamente en algunas ocasiones era la voluntad y en otras ocasiones no. Gloria a Dios. En algunas ocasiones la voluntad del Padre fue resucitar a Lázaro. En otras ocasiones murieron otras personas y no fue la voluntad del Padre. Murió el Bautista, hermano, y era un familiar, pero no era la voluntad. Entonces, María le está diciendo que tenía que hacer un milagro, pero de alguna manera eso solamente lo podía hacer el Padre. Cuando dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Jesús le está diciendo de alguna manera, el Padre es el que tiene la autoridad para que yo haga los milagros. Amén. Entonces, no porque se lo ordenara que hiciera un milagro ella, lo iba a hacer. De alguna manera yo creo que lo más correcto sería, pídeselo al Padre. Y bueno, pero no era así. No era porque María lo mandara en ese momento, porque no era aún la voluntad del Padre. Entonces, Jesús nos enseña algo aquí, hermano. Jesús pudo haber dicho que no. Hoy no es mi voluntad. Pero le dijo algo más claro. ¿Qué responsabilidad tengo de yo hacer tu voluntad? ¿Qué responsabilidad tengo yo contigo? Eso es lo, en términos más claros, era lo que le quería decir. Entonces, algo más que nos enseña es que no le dijo madre, le dijo mujer. Y esto tiene un trasfondo que nos dejará un mensaje más adelante. Jesús quiere dejar en claro algo, hermano. Que no elevemos a María al nivel de Dios. Porque podemos llegar a la idolatría. Podemos transquiversar, hermanos, todo esto para hacerla a un nivel como a Dios y opacar a Jesús, como ahorita está pasando. Imagínense si Jesús ni siquiera le dijo madre y le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué responsabilidad tengo yo contigo de alguna manera? Y aún así han hecho una idolatría enorme. Los papistas, hermanos, los papas han dicho que María es la madre de Dios y han puesto a María en un pedestal tan alto, deshonrando su memoria. Porque eso es lo que están haciendo, no la están honrando, sino al contrario, hermano. Yo creo que si María estuviera aquí estaría, hermano, avergonzada y regañándolos porque no fue lo que quería decir la Escritura. Imagínense, ni siquiera le dice madre, le dice mujer, un término que usa para todas las mujeres con respeto. Le dice, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué responsabilidad tengo? Cuida la superstición. ¿Cómo se dice, hermano, si me ayuda con esta palabra? Cuida la superstición que tienen muchos de hacer Dios algo. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? De hacer a los apóstoles como dioses. Y ese es el problema. Jesús nos cuida de eso. No le llama ni madre, no le da un derecho que solamente tiene el Padre. Y nos cuida de hacerla la madre de Dios. Entonces, la Iglesia Católica, hermano, ha llegado a olvidarse de Jesús. Hermano, hablan más de María que de Jesús. Dicen que María es la que puede perdonar pecados. Simplemente con que hagas una serie de rezos y bueno, 2, 3, 4 Aves Marías y ya eres perdonado. Cuando te enseñan a pedir no a Jesús ni al Padre, sino a María, hermano. Entonces se olvidan de que Jesús es el único Cordero de Dios que puede perdonar los pecados. Se olvidan de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres.
o la superstición que tiene el hombre. Jesús, yo creo que sabía esto, hermano, que llegaríamos a esta idolatría y nos cuida de esto, pero el católico usa fuera de contexto estos versículos para que le adoremos. Amén. Gloria a Dios. Dice, mi hora aún no ha llegado. Dice el 4, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí esto? ¿Qué yo tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. Jesús, cuando usa este término de que no ha llegado mi hora, Él se refiere siempre a su muerte. Su muerte, que es la cruz, entregarse a los líderes, a los gentiles, para ser muerto, para el perdón de pecados. En Juan capítulo 7, versículo 30, dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora de la cruz. En Juan capítulo 8, versículo 20, dice, estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Hermanos, Él se refiere que aún no había llegado el tiempo de que Él empezara a hacer milagros. Todavía no llegaba el tiempo de que empezara su ministerio ni de entregarlo. Nadie podía obligarlo, solamente el Padre. Hermano, nadie le quitaba la vida, sino que Él la daba. Muchas veces quisieron matarlo los principales cuando enseñaba en las sinagogas, cuando enseñaba en el templo. Muchas veces lo quisieron tumbar por los despeñaderos o apedrearlos, pero Él pasaba entre medio de ellos, porque aún no había llegado su hora. Nadie le quitó la vida al Señor. Nadie se la quita, hermano, sino que Él la entrega por nosotros para el perdón de pecados. Entonces, María no tenía el orden cronológico de cuándo debía de hacer los milagros Jesús. Ese orden lo tenía el Padre. Amén. Dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Amén. Haced todo lo que Él os diga. Este versículo es el más usado por la doctrina católica para decir que María es intercesora. Y vamos a estar hablando un poco sobre esta doctrina, esta falsa doctrina. María, cuando dice esto, hagan todo lo que Él les diga. De alguna manera María está reconociendo y aceptando que Él es el que tiene el tiempo. Él es el que hace las cosas, hermano, no ella. Ella de alguna manera les está diciendo, mírenlo a Él, pídale a Él, porque yo no puedo hacer nada. De alguna manera ella los está haciendo a los servidores, amén, que le pidan a Él, porque ella no puede hacer nada. Hagan todo lo que Él os diga. Entonces, María acepta la relación que tenía con Jesús, que tenía que ir a Él de alguna manera a pedirle, porque ella no podía hacer nada. Pero bueno, Jesús aún así concibe el proveer lo que ella está pidiendo, pero antes deja claro algo. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? No tengo esa responsabilidad, pero aún así Jesús concibe proveer lo que ella está pidiendo. María nos enseña algo muy importante, tanto a evangélicos como católicos, hermano. Es que ella reconoce que Él es el Salvador y que debemos de obedecerle solamente a Él. Entonces, no usemos este versículo, la doctrina católica, para decir que ella es la intercesora, porque aún en este versículo ella nos está diciendo, hagan todo lo que Él os diga. Amén. Pidan a Él por un milagro. Rueguen a Él por un milagro.
Yo creo que muchos de aquí venimos de un trasfondo católico, hermano. Es lo que se nos ha enseñado y mucha gente todavía sigue en esta creencia que María es la intercesora. Pero hermano, esto nos sirve para entender su doctrina y decirle, mira, María no es intercesora, están usando mal este versículo. Todavía esto, hermano, si ya no estamos nosotros orando a María, te puede servir para que lo prediques a alguien que está en una doctrina errónea, orando a María. Gloria a Dios. Entonces, usan este versículo como que María es intercesora, diciendo que ella, como pidió a Jesús que hiciera vino, de alguna manera ella intercede por los que son los líderes de esa boda. Ella está intercediendo por ellos para que se haga el vino. Y por esa parte ellos dicen que ella es intercesora, usando un texto fuera de contexto. Amén. Entonces, simplemente por eso dicen que ella es la intercesora de todas nuestras oraciones. Hermanos, pero imagínense, si usamos este término, entonces el centurión que le pidió a Jesús que sanara a su hijo, que estaba enfermo, lejos, el centurión le dijo, sana a mi hijo, Señor, yo solo sé que si dices una palabra, él sanará. En ese caso, el centurión también fuera un intercesor si usáramos el mismo ejemplo de María. En dado caso, tendríamos que orar al centurión para que sanara a nuestros hijos. Cuando teníamos otro ejemplo, hubo intercesores que hubo para que sanaran un par de amigos. Tenían a un amigo que estaba inválido, tenía pues mal sus pies, no podía caminar, y dice que se subieron arriba del techo de la casa donde estaba Jesús enseñando y lo bajaron por el techo. Y bueno, ellos fueron intercesores de alguna manera para que el amigo llegara a Jesús. Hermano, pero no por eso vamos a hacer una doctrina de decir, ahora tenemos que orar a los amigos de aquel joven, de aquel paralítico, para que el Padre oiga nuestras oraciones. Ahora ellos son dioses, ahora ellos son intercesores. Hermanos, simplemente están sacando un texto, algo que se está narrando para hacer una doctrina. No vas a encontrar en ninguna parte de las Escrituras decir, tienes que orar a María para que se escuchen tus oraciones. No lo vas a encontrar, hermano. No podemos dar por hecho algo que se está narrando y hacerlo una doctrina. Sabemos que tiene que haber varias veces estos hechos que hayan repetido y que haya alguien que diga que así debe de ser, ya sea un apóstol o que lo haya dicho Jesús, pero no vemos ni al apóstol Pablo, no vimos ni a Juan el Bautista, ni a ninguno de los demás discípulos diciendo tienes que orar a María para que nuestras oraciones sean escuchadas. No lo vas a encontrar, hermano. Solamente ellos usarán este fragmento de la palabra. María fue intercesora para que se hiciera vino. Entonces ella es intercesora de todos nosotros. De ninguna manera, hermano. Entonces, María no es como la presenta la Iglesia Católica, hermano, como inmaculada, sin pecado, y ella nos salva y ella nos escucha. Hermano, escuchemos lo que dice la palabra. Ni aún los santos apóstoles, ni ningún santo, hermano, que te pueda presentar cualquier doctrina, ninguno te va a escuchar. Son demonios, hermano. Hermanos, no tienen ni siquiera el poder ni la autoridad ni para salvar ni perdonar pecados. Pero dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La Iglesia Católica tuvo a los oyentes mucho tiempo esclavizado. No les permitía que leyeran la palabra. Solamente los sacerdotes podían leerla porque estaba en latín. Solamente ellos podían interpretar la palabra, pero gracias a Dios, hermano, hubo hombres
inspirados, bueno, llenos del Espíritu Santo, que se levantaron en contra, hermano, y tradujeron la palabra, y bueno, se empezaron a dar cuenta de que había una serie de errores, unas doctrinas falsas. Los reformadores fueron los primeros que empezaron a traducirla para que todos tuvieran esa capacidad de entenderla. Decían que solamente los sacerdotes tenían esa capacidad, pero hermano, hasta el más simple puede entender la palabra, hasta el más pequeño puede entenderla. Y hasta la fecha nos quieren tener así, hermano, pero es porque queremos. Mucho tiempo duramos esclavizados, errados. ¿Por qué? Porque no leíamos la palabra, hermano. No la leíamos. Los mormones hacen lo mismo, dicen: tú no puedes leer la palabra si no vas primero al libro mormón. No la vas a entender, tienes que ir a otra serie de libros para entenderla. Y es así como nos engañan. La palabra se interpreta a sí misma, hermano. Se dan las interpretaciones de cada cosa, lo vas a encontrar en ella misma, no en el libro de Mormón, hermano. Y no solamente hay hombres que la pueden interpretar, todos, tú lo puedes hacer. Pero el pueblo del Señor fue destruido por falta de conocimiento, y por eso el Señor, hermano, permitió que los destruyeran, porque quisieron más otras cosas que conocer a Dios. Amén. Entonces vamos a la palabra, hermanos. Si verdaderamente María es intercesora, como les digo, en este versículo 5, solamente porque María fue intercesora, de aquí saca una doctrina. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor, hermano. Cuando te pregunten: mira, yo oro a María, bueno, ¿por qué oras? Bueno, si te dicen este versículo, vamos a ver más versículos, porque bueno, la palabra se interpreta así sola. Y vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 46. Esto es importante, hermano, que lo aprendamos, que lo anotemos. Lucas capítulo 1, versículo 46. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor de María. En ningún momento, hermano, decimos que María la debemos de deshonrar, de que decir que fue, hermano, como deshonrarla, decirle que fue cualquier mujer, que no tiene valor. No, hermano, claro, dice la palabra que ella es bienaventurada por ser la madre de Jesús, y da ejemplo de cómo ella fue una mujer tan valiente que aún a pesar de tener miedo de ser apedreada, ella luchó y huyó para que su hijo pues tuviera vida, para que no lo mataran en aquel tiempo cuando Herodes buscaba matar a todos los niños de cierta edad. Y bueno, nos da ejemplo María de que ella también buscó del Señor, aún ella también tuvo que creer en Jesús para poder ser salva. No fue inmaculada sin pecado, no fue virgen como lo pintan. Hermano, ella también pecó, era pecadora. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 46, dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva, porque aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. En el 47, enfoquémonos, ella dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, aún ella necesita un Salvador. Y ellas no necesitaría un Salvador si fuera la madre de Dios, como dicen. No necesitaría un Salvador si no tuviera pecado o si fuera virgen. No, hermano. Ella aún necesitó creer en Jesucristo y seguirlo como una discípula y hacerse la más pequeña, ser su servidora para, hermanos, ser parte de la familia de Cristo. Ella nos enseña que se regocijaba en el Dios de mi salvación. Entonces, ella dice: ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Hermanos, el concepto bienaventurada quiere decir feliz. Bienaventurada significa, hermano, alegre, bendecida,
prosperada, dichosa. No quiere decir que sea diosa, pero ella es bienaventurada, hermano, porque tuvo el privilegio, bueno, de ser la madre de Dios y nos da ejemplo a todas las mujeres y a todos, hermanos, de que aún siendo la madre de Dios tiene que buscar salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo investigaba un poco, hermano, por qué le decían la madre de Dios. O sea, en el término de que ella es la mamá del Todopoderoso, del Creador del cielo y el universo. Y bueno, investigaba algunas enseñanzas de los sacerdotes, de los padres. Y bueno, y usan este término. Como Jesús es hijo de María y Jesús es Dios, bueno, por obvias razones dicen que María es madre de Dios, porque Jesús es Dios. Y ellos dicen que por eso María es la madre de Dios, la que nos va a salvar, la que hizo todo, la inmaculada, la que tiene todo el poder. Hermano, por quien persisten todas las cosas. Solamente usan como un juego de palabras y transquiversan, hermano, lo sacan de contexto para decir que María es la madre del Todopoderoso, de la deidad de Cristo. Hermano, sabemos que Jesús era 100% Dios, hermano, pero también tenía una naturaleza de 100% hombre. Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ello tomando forma de siervo, y estando en la condición, se hizo humilde, se hizo como hombre. Y bueno, en esa condición de hombre, María fue el instrumento para que fuera su mamá, pero del hombre, hermano, de la condición de hombre, pero no de ser madre del Todopoderoso, de esa condición de ser Dios. Ella no es Dios, ella busca todavía la salvación, hermano. Si ella no hubiera creído en Jesús, en su Hijo, que Él era el unigénito, ella se hubiera perdido, hermano. Entonces, esa es la explicación por qué ellos dicen que ella es la madre del Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, juegan y transgiversan la palabra. Y dicen, adórenle a ella, ella es la intercesora, ella es la diosa. Pero ¿qué nos dice la palabra sobre María? Vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 46. Me preocupa esto, hermano, que lo entendamos, porque vivimos en una ciudad, en un país donde el catolicismo es lo que predomina más. Entonces, si un día nos llegan a decir todo esto y no sabemos cómo contestar, hermano, pues te van a llegar a confundir y sepamos, anotemos todas estas cosas. Es importante. Mateo 12:46 dice, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero ¿qué le respondió el Señor, hermano? ¿Qué dice la palabra? Él, al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia los discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, aún María y sus hermanos en la carne, si no hicieran la voluntad de Jesús en Cristo, no estuvieran en la familia de Cristo. ¿Saben quiénes son sus familiares de Cristo? Si tú haces la voluntad del Padre que está en los cielos, tú eres hermano de Cristo. Tú eres parte de la familia de Cristo, hermano. Imagínense, Él no pone a nadie más alto nivel, ni a sus apóstoles, ni a sus hermanos, ni a su madre. Nos pone todos al mismo nivel.
Aún a sus apóstoles les dice, ¿quieren ser los mayores entre nosotros? Sirve a todos y serás el más grande. Aquí jamás verás a nadie mayor, hermano. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a tus hermanos. En Cristo todo es al revés, hermano. El menor, el que sirve, es el glorificado con el Señor. Pero nos enseña algo muy grande esto. Número uno, María, si no creía en Él y no hacía la voluntad del Padre, no era ni madre ni hermano, no era parte de la familia de Cristo. A lo mejor sí solamente carnal, pero espiritualmente no tendría parte con Él en los cielos. Número dos, nos enseña que Jesús sí tuvo hermanos. ¿Han escuchado que María nunca tuvo relaciones? Que María nunca, tuvo actos con su esposo José. Hermanos, ellos estuvieron casados. Y por obvias razones no es pecado si están casados. Y nos enseña que tuvieron hijos. Y en el versículo 46 nos da un argumento de que María tuvo más hijos. Nos enseña, dice aquí, mientras que él estaba hablando, alguien de la multitud dijo, Jesús, tus hermanos y tu madre quieren hablar contigo. Ellos sabían, hermano, que Jesús tenía hermanos. De hecho, se cree que Santiago, el libro escrito en el Nuevo Testamento, es del hermano de Jesús. Jacobo y Santiago vienen siendo lo mismo, la misma palabra. Se dice en Hechos que es el hermano de Jesús. Jacobo estaba con los de la circuncisión, estaba en el templo, era como columna juntamente con Pedro. Se cree que él era el hermano de Jesús. Entonces aquí es un argumento, hermano, para decir que sí tuvo más hijos y no fue virgen como se dice siempre. Amén. Entonces esta es una doctrina totalmente falsa que nos han enseñado desde pequeños. Anote los versículos, hermano. Amén. Entonces, la palabra nos enseña a no venerar a María, la madre, y a los hermanos de Jesús. Vayamos a otro versículo. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a María? Lucas 11, 27 al 28. Lucas 11, 27 al 28. Si alguien me ayuda a leerlo fuerte y claro. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. ¿Quién es más aventurado, hermano? Imagínense si María, un ejemplo hermano, si María no hubiera obedecido la voluntad del Padre y si no hubiera escuchado las palabras de su Hijo, pero nosotros, gentiles, escuchamos, estamos ahí con Jesús, somos ahora hijos, y escuchamos la palabra, dice que somos más dichosos que María, que le dio a amamantar a Jesús, que lo alimentó. Jesús siempre contrarrestó cualquier cosa que nos ahorillara a alabar más a María. ¿Qué tienes tú conmigo, mujer? Yo no te voy a... En el ejemplo que vimos, es más dichoso quien hace la voluntad del Padre. Y en esta ocasión le está diciendo, ¿quién es dichoso? El que escucha mis palabras, las palabras del Señor y las obedecen. Este es más dichoso. ¿Quiere ser dichoso como María, hermano? Que ella obedeció las palabras del Hijo. Obedece las palabras del Hijo. Obedece la palabra del Señor. Escúchala. Y arrepiéntete. Sigue a Cristo. Haz todo lo que Él te pide. Y serás dichoso. No porque dio pecho, hermano, es más dichoso. Jesús nos pone al mismo nivel. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. María, nuestra intercesora. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si busca la palabra del Señor, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y si me ayuda a darle lectura.
También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Ves Timoteo 2:3? 2:5. 2:5. También el que lucha como... ¿Tienes ese? No, ¿No? permítame. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Era 1 Timoteo. Sí, primero Timoteo. Dice que hay un solo Dios, no varios dioses. Dice también la palabra, hay un solo camino, no varios caminos. Entonces, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es Marías, no es Judas, no es San Juan, no es San Pedro, no es San Anacleto, no es ningún demonio intercesor. El único intercesor tampoco puede ser un humano, tampoco puede ser un familiar que ya esté muerto, porque podemos caer hasta en eso. El único mediador tampoco no son los ángeles. Amén. Recordando, porque hay gente que, hermano, adora a los ángeles. Solamente es Jesucristo, hermano. Amén. Solamente es Jesucristo el que murió y intercedió por nosotros. Él es el sumo sacerdote ahora, hermano. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que lleva el sacrificio por nosotros. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la palabra del Señor. Ya no necesitamos a los sacerdotes que están en las cátedras, en las iglesias. No tienes que ir al pastor ni a un hermano. Hermano, ha llegado el momento donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ahora en espíritu, donde tú estés, donde tú te arrodilles, cuando tú clames sinceramente de corazón, ahí estará el Señor. No tienes que pagarle a un sacerdote, no tienes que, hermano, sacarlos del purgatorio con dinero. No, eso es una herejía para que se hizo un papa, San Pedro I, no recuerdo cuál era el hermano, pero era para construir un templo y empezaron a vender las indulgencias, empezaron a vender la salvación para sacar a los hombres o el perdón de pecados, y cada moneda que tú tiraras al cofre era un alma que tú sacabas del purgatorio. ¿Alguien llegó a hacer eso, hermano? ¿Alguien llegó a sacar a alguien del purgatorio? Hermanos, era una herejía solamente para robarle al pueblo. Por eso Martín Lutero se levantara, uno de los primeros reformadores, a levantarse en contra de ellos, hermano. En algunas ocasiones, cuando estaba delante del tribunal, le decían: retráctate de lo que has dicho. Me retractaré, les decía Lutero, si la palabra va en contra de esto, pero menos no me retractaré. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios, y lo que ustedes enseñan es una total herejía. Me retractaré si la palabra lo contradice. Si me dicen con la palabra que estoy mal, entonces me retracto y digo, yo mismo quemaré todas las tesis que he hecho en contra de ustedes. Yo mismo las voy a quemar. Pero hermanos, hoy la traigo contra la Iglesia Católica. Pero es importante porque en algún tiempo nosotros también estuvimos engañados y mucha gente sigue engañada aún. Pero por eso, hermano, es necesario que tú seas luz, que no escondas esa luz debajo del almud, hermano, sino que la lleves con tus familiares. Yo sé que todos tenemos un familiar católico, hermano. Yo tengo muchos y algún día voy a llegar a platicar y me van a preguntar y hermano, sepamos dar razón de esto. Entonces, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo carne. María dice, hagan todo lo que Él os pida. Ella reconoce que ella no puede hacer nada. Le dice a los sirvientes, vayan a Él, pongan la mirada a Él y hagan lo que Él les vaya a pedir. Él es el Señor. Si Él quiere hacerlo, lo va a hacer, va a multiplicar. Pero no me pidan a mí, pídanle al Señor de alguna manera, les está diciendo. Y esto, hermano, es un argumento pues hasta para ellos mismos, los católicos. Aleluya. No vamos a obtener nuestros deseos a menos que dependamos solo de Él. Y María
lo reconoce. No voy a tener ese milagro, no voy a obtener vino para mis amigos que son los responsables del vino. No lo voy a resolver, sino solamente si Él, pues Él lo quiere. Amén. Gloria a Dios. Regresemos ahí a Juan capítulo 2. Solamente voy a concluir hasta aquí. Hermanos, el Señor había dejado el mejor vino para el último. Dice que el maestro de sala, a alguien que sí estaba contratado, que no estaba gratuitamente ahí ayudando, le dijo: wow, todas las personas, como me han contratado a mí como maestro de salas, siempre ponen el mejor vino al principio y el peor lo dejan al último, porque ya sus sentidos están un poco apagados y ya no reconocen entre vino nuevo y vino malo. Amén. Entonces el vino representa algo muy poderoso en esta palabra, hermano. Vayamos ahí a Amós 9, 8, 14. Amós 9, 8 al 14. Y sucederá en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto y todos vuestros cantos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único y su fin como día de amargura. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, y no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar y de norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y las jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca serán levantados. Amén. Entonces, gloria a Dios. Perdón, hermano, me equivoqué, era el 9, 12, el 14, perdón. Dice, gloria a Dios, el 13, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo de Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas, y también plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Gloria a Dios, aleluya. El vino, hermano, representa aquí algo hermoso. Dice que declara el Señor, nuestro Señor, que vienen días en el cual que habrá vino, amén. Que los montes destilarán uvas y bueno, harán vino. Y dice el 14, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Dice que plantarán viñas y beberán vino. El vino representa, hermano, como bueno, algo bueno que viene para Israel. Prosperidad, felicidad, como es lo que estaba causando en ese momento en la boda. Felicidad, todo era color de rosas. Pero cuando falta el vino, hermano, entonces sí vienen los problemas. Viene la adversidad, viene que vengan a hablar mal, pero declara el Señor que dice que habrá mucho vino en su pueblo de Israel. Amén. Dice que beberán vino y cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Hermanos, yo creo que aquí se cumple esta palabra en Cristo, que convierte el agua en vino, hermano, y nuevamente trae
gozo, trae prosperidad, trae salvación, cambia todas las cosas en Cristo, hermano. En el comienzo de su ministerio cambia el agua en vino. Y saben, algo muy importante, el vino lo cambió en tinajas que se usaban para la purificación. Hermanos, de alguna manera también está apuntando al antiguo pacto. En esas tinajas que antes se usaban para la purificación, hermano, que no podían cambiar, hermanos, el corazón humano. Recordemos que siempre Jesús les condenaba que, hermanos, limpiaban lo de afuera del vaso, pero por dentro estaban sucios, colmados de avaricia, de desenfreno, sepulcros abiertos, les decía, porque bueno, limpian lo de afuera, pero por dentro son huesos secos. Hermanos, ahora lo que antes se usaba para purificación, como lo hacían para los hijos de Aarón, hermano, para antes de entrar al templo se purificaban ellos para poder entrar, que es algo que también usa la católica, hermano. Han visto, tienen sus tinajas, ¿verdad?, para lavarte las manos. Bueno, pero eso no te limpia, hermano. El que te limpia el Señor Jesús nuestros corazones cuando está en nosotros. Hermanos, ahora todo lo que vivimos en la fe en Cristo Jesús, lo vivimos en Él, hermano, porque lo tenemos, ya sea que comamos, que vivamos, que hagamos cualquier cosa, ahora todo lo hacemos para la gloria de Dios, porque ahora Cristo vive en nosotros. Entonces, ahora, en esas tinajas de purificación, en esos cántaros, Él puso el nuevo vino, hermano. De alguna manera, el nuevo pacto que nos santificará por dentro y por fuera. Amén. Hay aún, hermano, por dentro. Y ya cuando estemos limpios por dentro, claro, por fuera se verá el resultado. Amén. No primero lo de afuera y solo lo de afuera y por dentro malos con desenfreno y nunca cambiamos. Hermanos, Él lo cambia todo. Amén. Vayamos ahí a la última cita, a Jeremías 31, 7 al 12. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? 31. Gloria a Dios. Del 7 al 12. Dice, porque así dice el Señor, gritad con alegría por Jacob y dad voces por la primera de las naciones, proclamad, dad alabanza y decid, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo les traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta, también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá, con llanto vendrán y con súplica los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel, e Efraín es mi primogénito. Dice el 12, vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos aún cambiarán su duelo en gozo, y los consolaré y los alegraré de su tristeza, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Hermano, pero nuevamente usa el término que vendrá vino y aceite, amén, que los saciarán, hermano, como huerto regado, que serán cambiados su lamento en gozo, pero cuando venga ese aceite y ese vino,
De alguna manera, hermano, esto apunta a Jesucristo. Cuando llega el vino, hermano, cuando llega el aceite, cuando Jesús cambia el agua en aceite, hermano, Él cambió todo en nuestra vida. Yo lo puedo decir en mi vida, Él cambió mi lamento, mi carga, todo lo que me condenaba, hermano, lo cambió en gozo, en alegría. Ya no hay más que me condenen. Ahora Cristo, hermano, me perdonó, nos redimió, te restauró, te hizo nueva criatura. Hermano, en Cristo hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Solamente, hermano, búscalo a Él. Búscalo en la palabra, búscalo en la oración, medita en ella y verás, hermano, que tendrás ese gozo de su presencia. Aún cuando vienen los momentos difíciles, hay gozo, hermano. Eso yo lo he experimentado. Rechazos, traiciones, muertes a lo mejor de familiares o de amigos, pero voy a Cristo y el gozo viene, hermano. No importa, dice como en Habacuc, que aunque la higuera no florezca ni las vides den fruto, hermano, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las ovejas de la majada no estén dando, hermano, mantenimiento, no estén dando pues ovejas, hermano, con todo nosotros nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Amén. Pero no te goces, hermano, no busques descansar en los placeres de esta vida. No busques el gozo en viajes, no busques el gozo en logros académicos o en puestos de trabajo. Muchos buscan su gozo en drogas, en alcohol, en amistades o en hacer ejercicio. El gozo solamente está en Jesucristo, hermano. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. El Señor dice, vengan a mí los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. En su presencia, yo te digo, hermano, vas a experimentar gozo. Ponte de pie, hermano. La segunda mitad de este tema lo estaremos dando el domingo que viene. Es muy extenso, pero quería, hermano, dejar claro cuál era la doctrina de los católicos. En ese versículo, hermano, hacen una doctrina totalmente errónea. Y es necesario que la enseñemos para que el pueblo no sea descarriado y no sea llevado de un viento a otro, de doctrina en doctrina. Y gloria a Dios, hermano, por su vida. Vamos a orar por esta enseñanza el día de hoy. Y bueno, solamente en Cristo, hermano. Él es el nuevo vino. Él es el nuevo vino que trae gozo. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy, Padre, tú nos has hablado por medio de tu palabra. Nos has enseñado cuál es tu verdad, Señor. Que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice en 2 de Timoteo, Padre. Tú eres el que moriste por nosotros en la cruz, Padre. No lo hizo nadie más, Señor. Solamente tú te mereces la gloria y el honor. Tú eres el sumo sacerdote que perdona pecados. Nadie más los puede perdonar, Señor. Señor, tú eres el único intercesor, Padre. Tú eres el único Dios. Tú eres el único camino a la verdad y la vida. Señor, nadie viene al Padre si no es por ti, Jesús, por tu camino y por tus palabras, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a conocerte más, Señor, para no pecar contra ti. Padre, gracias por la vida de mis hermanos, porque yo creo que hoy, Señor, nos has enseñado algo. Y Padre, que hoy, Señor, recordemos que tú eres el nuevo vino, Padre. Pusiste, Señor, ahora gozo, alegría en nuestras vidas. Cambiaste nuestro lamento en gozo, Padre. Nuestra tristeza en baile, Señor. Ayúdanos a encontrarnos con ese gozo. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, hoy te ponemos todo a ti, Señor. Ahora no hay necesidad de un sacerdote. Ahora no hay ni necesidad de un intermediario, amado hermano. Ahora habla tú con Cristo. Habla con Cristo y entrégale todo. Y arrepiéntete, porque si hay algo que te ha separado del Señor, Él nos dice que Él está aquí hoy, pero si lo haces de corazón. Oh Señor, qué bueno eres, Padre, con nosotros. Qué gran regalo nos has dado, Señor.
Y todo fue gracias a la cruz. Todo fue gracias a la cruz, porque nadie, amado hermano, nadie daba nada por nosotros. Y Él lo dio todo cuando éramos pecadores. Y eso nos ayuda a poner la mirada en Cristo. Pon la mirada en Cristo. Él es el único mediador. No corras con el vecino, no corras con tu familiar, corre a Cristo. Y encontrarás gozo en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del pleito. Cuando todo va mal, pon el gozo en Jesucristo, pon la mirada en Él. María dijo, hagan lo que Él os diga. Él es el único. Él es el único. Si estás teniendo algo, si tienes una petición, pon la mirada a Él. Busca a Él. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. Estoy gozoso por esta palabra. Amén. Que la pongamos por obra, hermano. Que no seamos oidores sino hacedores de ella. Que el Señor les bendiga. Y bueno, hermano, gracias por todo lo que ha